¿Se ve la clase? Sí. Sí. Sí, doctora. ¿Se ve lo que yo estoy escribiendo? Sí. Sí, también. Ay, amén. Bueno, chicos, comenzamos. Nosotros ayer vimos patologías pleurales, derrame pleural, atelectasia. Yo le había dicho que cuando el paciente llegaba por urgencia, porque este tipo de pacientes llega por urgencia, con dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Dificultad respiratoria es igual a radiografía simple de tórax PA, para ver pulmón, para ver por qué el paciente tiene dificultad respiratoria. Por supuesto, la conducta va a ser totalmente diferente en un paciente politraumatizado, en un paciente que llega con una evidente fractura costal o el paciente que llega con un cuerpo extraño en el tórax. Totalmente diferente va a ser la conducta, evidentemente porque ya vemos el motivo y probablemente lo único que hagamos es quirófano, sacar el cuerpo extraño e introducir un tubo pleural. Ni siquiera necesitamos tantas imágenes. Cuando hablamos de síndromes parenquimatosos, hablamos del estudio que ayer yo les mencioné por primera vez, TACAR. TACAR es el gold estándar, del parénquima del pulmón. Para mirar derrame pleural a mí me es suficiente una radiografía. Tengo dudas, pido una tomografía simple de tórax. TACAR no es lo mismo que una tomografía simple de tórax. Y vamos a ver por qué. Bien, todo lo que vamos a ver ahora va a ser enfisema, neumonía. Vamos a ver un poquito, mencionar atelectasia, bronconeumonía, síndromes cavitarios como la tuberculosis y tumores. Todo lo que vamos a ver hoy compete al parénquima pulmonar. Vamos a hablar primero de lo que es enfisema. Calculo que ustedes ya tuvieron en otra materia, fisiopatología o anatomía patológica, ya habrán visto un poquitito de todas las enfermedades que nosotros estamos viendo. Pero es importante volver a recalcar, porque si nosotros entendemos la fisiopatología, entendimos todo. ¿Qué es el enfisema pulmonar? El enfisema pulmonar es la dilatación, destrucción y pérdida de la función de los alveolos, que es la unidad funcional del pulmón. El alveolo normalmente adopta una una forma de panal de abejas, con su neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. Cuando esto se destruye, esas paredes que tienen un poco de fibrina se destruyen. Entonces se convierte en una sola imagen dilatadísima. Este alveolo es totalmente incapaz de hacer el intercambio gaseoso a las estructuras vasculares. Entonces, ¿qué es lo que hace? Retiene aire. Al retener aire, ese alveolo, que está totalmente dilatado y no funcionante, hace que nuestro pulmón retenga mayor cantidad de oxígeno. O sea, no oxígeno porque es sangre no oxigenada, de aire. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Y fíjense que no es lo mismo ver un enfisema en radiografía que ver un enfisema en una TACAR. Es totalmente diferente. Y les quiero mostrar un poquitito
les quiero mostrar algo. Mientras tanto, mientras se prepara esto de la tomografía, voy a seguir admitiendo a los compañeros que quieren entrar. Siguen viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Les quiero mostrar. Acá estamos. Esta es una radiografía. Tórax, póstero anterior. ¿Qué es todo lo que nosotros vemos en esta radiografía? Muchas cosas realmente vemos. Fíjense cómo mi línea media está desviada. Acá está la carina. Y está desviada mi línea media. Tengo un montón de imágenes radio opacas, parcheadas, que impresionan, parcheadas, en mi campo pulmonar derecho, y el campo pulmonar izquierdo prácticamente ocupa la totalidad del pulmón. Y fíjense cómo se nombraba esto que está acá. ¿Cómo se llamaba esto? Que ayer vio. Costofrénico. ¿Y qué le pasó a este seno costofrénico izquierdo? Que no es igual para nada a este seno costofrénico, que prácticamente tiene un ángulo 45 grados, tiene el ángulo acá. Acá se borró nuestro seno costofrénico, está borrado, ¿sí? Tiene derrame pleural. Es lo único que nosotros podemos diferenciar exactamente con exactitud es desviación de la línea media hacia el lado derecho y un borramiento del seno costofrénico del lado izquierdo. Esas imágenes radiopacas en forma de parche en el pulmón derecho y que ocupan prácticamente todo el pulmón izquierdo, vamos a ver. Cuando yo les digo tacar, tacar solamente es esta imagen, esta ventana. Esta es una ventana, esta es otra ventana y esta es otra ventana. La primera ventana es una radiografía simple de tórax. La segunda ventana es una tomografía, ventana mediastinal. Y la tercera es una ventana parenquimatosa. Si ustedes no tenían ninguna de estas dos imágenes y solamente tenían esta, el estudio se llamaba TACAR. Como yo tengo el conjunto de las tres, es una tomografía simple de tórax. La tomografía simple de tórax, la primera imagen que saca es una radiografía. O sea, es un combo, prácticamente es un combo, ¿sí? Se saca primero la radiografía y después se le pone al paciente en el tomógrafo. Cuando se va a hacer un TACAR, no se le somete al paciente a rayos para una radiografía, directamente se le mete en el equipo de tomografía. Y se ve esto que les voy a mostrar. ¿En qué se diferencia un TACAR de una ventana parenquimatosa? Fíjense que estos son los cortes de las imágenes. Ustedes cuando ponen su tomografía al disco dentro de su computadora y abren con el programa que ustedes decidan, va a aparecer esto. Estos son los cortes que tiene. ¿Qué significa corte? Las diferentes imágenes. Este es un corte, este es otro, este es otro, este es otro. Acuérdense que la tomografía es una reconstrucción de, en este caso, 119 imágenes, ¿sí? Esos son los cortes. Un TACAR tiene 200, 300, 400, 500 cortes. Una tomografía simple de tórax tiene menos cortes porque tiene más ventanas.
En eso se diferencia un atacar de una tomografía simple de tórax. Por eso cuando ustedes quieran evaluar, pulmón, parénquima, exclusivamente parénquima, pidan TACAR, porque tienen muchísimo más cortes que una tomografía convencional, ¿sí? Y continuamos. Fíjense. El pulmón que yo les había mostrado ayer, les voy a mostrar para que puedan rememorar un pulmón normal primero. Vamos a ver acá. Fíjense, este está cargando 119 cortes también. Fíjense, tráquea, pulmones. Este es el vértice pulmonar derecho, vértice pulmonar izquierdo. Fíjense las estructuras vasculares. Todo esto que ustedes ven acá son estructuras vasculares. Venas, arterias, que tienen que irrigar el pulmón. Eso es vascular. Fíjense, ahí seguimos con la tráquea. ¿Por qué se ve todo blanco? Porque lo único que yo quiero mirar en esta ventana son los parénquimas del pulmón. El resto no me interesa. Estas estructuras redondeadas que parecen huecas en el interior son los bronquios, ¿sí? Bronquios secundarios, bronquios terciarios. Acá tengo mi carina traqueal. Fíjense cómo se divide en el bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Y todo esto que ustedes ven acá son estructuras vasculares, ¿sí? Esto es un parénquima sano. Así se ve un parénquima sano. En una tomografía, yo sí veo alveolos cuando están destruidos. Acá, por supuesto que no veo alveolos. Lo único que yo voy a ver son bronquios secundarios o terciarios y estructuras vasculares. Se diferencian de los bronquios porque las estructuras vasculares tienen sangre adentro. Entonces se ven totalmente blanquitas. En una radiografía, yo no voy a ver alveolos, chicos. Yo no veo un alveolo. Entonces me van a preguntar, entonces, doctora, ¿qué es lo que yo veo en un enfisema? Si el enfisema es la destrucción alveolar, ¿qué veo en una radiografía? Veo la traducción imagenológica de la destrucción alveolar. ¿Qué cosa es eso? Tórax en tonel. Primera cosa que veo en una radiografía es aumento del diámetro anteroposterior de la caja torácica. 1. Tórax en tonel. 2. ¿Qué es enfisema? Destrucción de alveolos con retención de aire. Cuando yo tengo mucho aire, mi pulmón se ve súper negro. Entonces, lo segundo que yo veo es aumento de la radiolucidez del pulmón. Quiere decir que el pulmón se ve mucho más negro de lo normal. 3. Mi tórax en tonel, que era lo primero que yo veía, como es el aumento del diámetro anteroposterior. ¿Qué es lo que hace? El tórax es así. Cuando aumenta su diámetro anteroposterior tiene que distenderse. Entonces aumenta el espacio intervertebral. Aumento del espacio, pero no es intervertebral, intercostal. Al distenderse la caja torácica, tiene que aumentar el espacio intercostal, obviamente, para poder aumentar el tamaño. Si mis alveolos retienen gran cantidad de oxígeno, el pulmón se distiende, mi caja torácica se distiende. Un pulmón que aumenta su tamaño va a comprimir y aplanar diafragmas. La cuarta cosa que yo voy a ver es aplanamiento del diafragma.
Acuérdense que el diafragma derecho está más sobrelevado que el izquierdo a causa del hígado que está acá abajo, ¿sí? Bien. ¿Y qué era otra cosa que veíamos? Cómo se distiende el pulmón a causa de que el alveolo agarra mayor cantidad o detiene mayor cantidad de oxígeno. Mi corazón está falsamente elongado, que se llama corazón en gota. Corazón en gota. 5 cosas yo tengo que ver en una radiografía para poder diagnosticar un enfisema. 5 cosas. Aclarando que esta es una radiografía normal, por supuesto. Les voy a mostrar ahora lo que sí es un paciente enfisematoso. Fíjense lo que es esto. Esta también es una tomo simple de tórax porque solamente tenemos 119 cortes en lo que vendría a ser la tomografía parenquimatosa. Pero fíjense lo que es esta radiografía. Póstero anterior también, a causa de la ubicación de las clavículas. Fíjense el aplanamiento de diafragma que tenemos. ¿Qué significa aplanamiento? Que los dos diafragmas están a la misma altura. Eso es aplanamiento del diafragma. Botón aórtico, corazón en gota. Eso es el corazón en gota. Parece que cae una gota de agua. No vemos la parrilla costal porque aumentó la hiperlucidez del pulmón. En este caso, no tiene nada que ver con el enfisema, tenemos una desviación terrible de la línea media. Eso no tiene nada que ver con el enfisema, pero es bueno resaltar que en esta radiografía se ve el aumento del diámetro. No podemos ver antero-posterior porque tiene solamente una incidencia esta radiografía, pero se nota que el tórax está ensanchado. Eso es lo que vemos en esta radiografía. El diagnóstico se hace por estos 3 criterios: aumento de la lucidez del pulmón, corazón en gota y aplanamiento del diafragma. En una radiografía, en la radiografía, no vemos alveolo, chicos. No vemos alveolo. En una tomo parenquimatosa sí vemos alveolo. Esa es la primera gran diferencia entre una tomo y una radiografía. Y fíjense cómo se ve el alveolo destruido. En una tomo, en un paciente sano, no vamos a ver alveolos tampoco. Tráquea. Este es un alveolo aumentadísimo de tamaño. Este es otro. Acá vemos otro. Fíjense el centro negro que tiene, casi igual a lo que se ve en la tráquea. Fíjense, acá tenemos otro alveolo destruido. Acá tenemos otro. ¿Y qué es todo esto blanco que hay en el medio? Fibrosis. Del proceso, evidentemente este paciente también tiene una neumonía asociada y mucha fibrosis pulmonar. Fíjense, acá tenemos otro alveolo totalmente dilatado y destruido, y acá sí que es re evidente. Alveolos destruidos. En una tomografía sí se ven los alveolos. En una radiografía se ve la transducción de la destrucción de los alveolos. En una tomo, no vamos a decir aumenta la hiperlucidez, hasta, miren, el tórax en tonel sí podemos ver porque es un tórax así, redondísimo, no tiene ni siquiera la disminución del esternón. Hasta podemos decir tórax en tonel, pero en esta tomo no vamos a decir aumentan los espacios intercostales.
aumenta la lucidez del pulmón. No. En una tomo solamente vamos a decir, vemos alveolos dilatados, que son todas estas estructuras redondeadas que les mostré. Así se hace el diagnóstico en un atacar de enfisema, alveolos destruidos. En una radiografía se hace por todos esos 5 criterios que yo les mostré, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos de vuelta a nuestra clase. ¿Ven la clase ahora? ¿Se ve? Sí. Bien. Gold estándar en patologías pulmonares, TACAR. Viene el paciente, ¿cómo viene el paciente enfisematoso? Viene, se sienta con las piernas abiertas, ¿cómo es que se llama? El respirador rosado, creo que se llama. Algo así se llamaba las fascias de un paciente enfisematoso. Se sienta y se apoya sobre las piernas, mete poca, o sea, tiene inspiraciones más cortitas, metiendo menor cantidad de oxígeno porque no puede, no sale el aire en el paciente enfisematoso porque queda todo retenido. Entonces, mete poca cantidad de oxígeno. El paciente puede venir con tos, con catarro. Acuérdense que un paciente enfisematoso es un tabaquista crónico, años. Un paciente que estuvo expuesto mucho tiempo al humo, aquellos pacientes que cocinan a leña, los pacientes que trabajan en la calle, trabajadores informales. Entonces pueden venir no precisamente por enfisema, sino por una complicación, por derrame pleural, por neumonía. El paciente enfisematoso hace mucha neumonía, ¿sí? Bien, entonces, acá están todos los criterios que ustedes tienen que aprender a ver en una radiografía, que fue todo lo que ya dijimos. Corazón en gota, aplanamiento del diafragma, tórax en tonel, aumento de los espacios, por supuesto de las costillas posteriores estamos hablando, intercostales. Acá no se ve mucho la hiperlucidez pulmonar, pero en otras radiografías sí. Fíjense lo que es esto, el corazón, el diafragma, cómo está aplanado. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo yo sé que está aumentado el espacio? Hasta que de repente mucho no se ve el aumento del espacio. ¿Qué hace el diagnóstico de enfisema en una radiografía de forma práctica? Corazón en gota, aplanamiento del diafragma. Ustedes ven eso, enfisema. Enfisema pulmonar, porque está el enfisema subcutáneo. Entonces me tienen que decir enfisema pulmonar. El resto, no en todas las radiografías se ve. Hay algunas en donde sí se ve. Fíjense, acá tenemos el corazón en gota, aplanamiento del diafragma. Y fíjense en una incidencia lateral como sí tenemos el aumento del diámetro anteroposterior. En una radiografía de incidencia lateral normal, el esternón tiene que estar pegado al corazón. Este es el corazón. No tiene por qué haber un espacio entre el corazón y el esternón. Ese es el mediastino anterior, ese espacio que hay ahí, pero es un espacio virtual, tiene que estar así. Cuando se despega el esternón del corazón es porque tenemos un tórax de este tamaño. Eso es lo que se llama tórax en tonel, ¿sí? Bien, acá ¿qué es lo que vemos con más? ¿Qué es lo que vemos mejor acá? Nuestro diafragma aplanado. Ni siquiera vemos mucho un corazón en gota. No se ve mucho porque la sombra cardíaca quizás sea esta. Botón aórtico, botón pulmonar. El primer botón o la primera saliencia es aórtico y el segundo es pulmonar. El tercero es el corazón, ¿sí? Bien. Acuérdense, en los libros se ven 5 criterios. En los libros. En las radiografías que ustedes van a ir viendo, lo ideal sería tener una radiografía como esta. Maravillosa es la radiografía. Se ve mi corazón en gota, se ve mi aplanamiento. Fíjense lo negro que está el pulmón está negrísimo.
El aumento de la lucidez del pulmón, acá sí se ve el espacio intercostal muy aumentado. No se ve mucho el tórax en tonel. En esta imagen no se ve mucho el tórax en tonel, pero se ven los otros criterios. Enfisema pulmonar, aplanamiento del diafragma, corazón en gota. En una radiografía, gol estándar de patologías pulmonares parenquimatosas, TACAR. No tengo un tomógrafo en mi hospital, se descompuso, X. En una radiografía se puede diagnosticar todas las afecciones pulmonares. Obvio que sí. Cada una de ellas vamos a ir viendo cómo, ¿sí? Bueno, enfisema. ¿Se entendió lo que es enfisema pulmonar? Sí. Sí. Por supuesto que vamos a tener la clínica al lado, vamos a tener el paciente al lado, el tórax de este tamaño, esa posición que el enfisematoso adopta. Y van a ver cuando ustedes vean un paciente enfisematoso que abre las piernas para sentarse y se apoya hacia adelante, parece que tratando de meter mayor cantidad de oxígeno. Y una radiografía de estas al lado, es indiscutible el diagnóstico. ¿Tiene tratamiento? No. Para mantener, para que el paciente no haga neumonías a repetición, mucolíticos, sí. ¿Es revertible el enfisema? No, no es revertible. Una vez que el paciente es diagnosticado de enfisema, ya no se cura, ¿sí? Segunda patología, neumonía. ¿Cómo se denomina la neumonía en una radiografía o en una tomografía? Condensación. Condensación es igual a neumonía, ¿sí? ¿Qué es la neumonía? La neumonía es acúmulo de moco en el alveolo. Eso es neumonía. El alveolo no tiene por qué tener secreción. El alveolo sirve para intercambio gaseoso. Fíjense cómo el alveolo tiene el ingreso de las estructuras de las arteriolas para intercambio, para oxigenar la sangre. Cuando está taponado por moco, se llama neumonía. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en una radiografía? Este paciente, hay pacientes que vienen por consultorio cuando no están descompensados. Lo que ocurre ahora por COVID. El paciente es diagnosticado por COVID porque, qué sé yo, perdió el gusto, perdió el olfato, tuvo fiebre, hisopado, COVID positivo. Con los días, el paciente comienza a sentir dificultad respiratoria. La fiebre no baja. Tos, catarro. Gol estándar del catarro. ¿Catarro qué es? Esa secreción, ese moco que se escucha o que se siente cuando el paciente tose. Gol estándar es TACAR. Tomografía axial computarizada de alta resolución. No tengo en mi hospital. El paciente no puede pagar. Se descompuso la máquina. Radiografía. Yo tengo que saber diagnosticar una neumonía o un síndrome de condensación en una radiografía. ¿Qué es lo que se ve? Bloque radioopaco. Y vayan anotando, así como borramiento del seno costofrénico es derrame pleural. Bloque, ¿qué es bloque? Una porción, eso significa bloque. Bloque radioopaco que no retrae la línea media. No retrae la línea media. ¿Por qué? Porque es moco. No tiene por qué retraer, es algo agudo. La fibrosis que queda después de la neumonía sí retrae la línea media, pero eso ya es crónico. La neumonía es algo agudo. El moco, esto es moco, se ve blanco en una radiografía. Ustedes no van a ver el alveolo lleno de moco en una radiografía. No, chicos, no lo van a ver. Van a ver bloques radioopacos.
Cuando ustedes describan esta radiografía, ¿qué es lo que van a decir? Es una radiografía de tórax postero-anterior, en donde se observa una opacidad en el lóbulo superior del campo pulmonar derecho. Impresiona un bloque de condensación. Neumonía en una radiografía que es una imagen bien delimitada, radioopaca. Punto, sin retracción de la línea media. Entonces tenemos dos criterios para diagnosticar neumonía. Uno, que es el bloque de condensación, y dos, la línea media tiene que estar bien centrada. Si la línea media está desviada, esto es una atelectasia del lóbulo superior. Fíjense cómo un parámetro me cambia totalmente mi diagnóstico. El bloque radioopaco puede ser neumonía o puede ser atelectasia de un lóbulo. Nosotros vimos ayer atelectasia de todo el pulmón, que dividíamos en grado 1, grado 2, grado 3. Las atelectasias pueden ocurrir por lóbulos. Los niños cuando tragan las monedas, ¡pum!, se va al lóbulo superior derecho, porque el bronquio fuente derecho es mucho más superior que el bronquio fuente izquierdo, que está más abajo. Entonces los niños broncoaspiran lo que meten en la boca y ¡fum!, va al lóbulo superior. La atelectasia ocurre solamente en el lóbulo superior y se ve igualito, igualito a esto se ve, con la grandiosa diferencia de que la atelectasia retrae el lóbulo, retrae la línea media. La neumonía no retrae la línea media. Por eso es que en esta imagen mi línea media está súper centrada, ¿sí? Acá tenemos, y no se confundan desviación de la línea media con el bronquiofuente, chicos. Eso no es desviación, ese es el bronquiofuente derecho. Acá tenemos el bronquiofuente izquierdo. Mi línea media está totalmente centrada. Y acá tengo mi bloque de condensación. Esto es colon probablemente, colon transverso, y esto es colon descendente, no es estómago. Entonces, en una radiografía, solamente esto tengo que ver. 1, bloque. 2, línea media centrada. Punto. Así yo diagnostico neumonía en una radiografía. La neumonía la puedo tener en cualquier parte. La neumonía la puedo tener asociada a un paciente enfisematoso. La neumonía, fíjense cómo no desvía, no se confundan con el bronquiofuente. Acá arriba ustedes tienen que ver el desvío de la línea media, porque lo que está por debajo de la inserción de las clavículas ya es bronquiofuente, ¿sí? No se confundan con eso. La neumonía puede asociarse a derrame pleural. Fíjense acá cómo yo tengo mi curva de Damasó. La neumonía se puede asociar a cualquier cosa, porque la neumonía es la complicación de un enfisema. Un derrame pleural es una complicación de una neumonía. Todas las patologías pueden venir solitas o acompañadas de otra, ¿sí? Entonces, acá tenemos las dos grandes patologías que de por ahí pueden llegar a confundirse en una radiografía: atelectasia y neumonía. Opacidad. Opacidad es el bloque blanco. Los dos tienen. Desviación de la línea media. Esto no tiene. Neumonía no tiene. No tiene. Atelectasia tiene hacia el lado de la lesión. Diafragma. Vamos a ver atelectasia cuando demos. Van a ver que el diafragma en una atelectasia está totalmente retraído. Hacia arriba se va. Acá no, acá tenemos totalmente normal nuestro diafragma. Las cisuras, acuérdense que el pulmón derecho tenía 2 cisuras y el pulmón izquierdo tenía una cisura. Cuando hay atelectasia, chicos, todo lo que es tórax es retraído hacia el lóbulo atelectásico. La línea media es retraída hacia el lóbulo atelectásico, o sea,
Es lo mismo que yo, a ver, infle un globo muy grande, lleno de aire, y le ate una cuerdita, 5 cuerditas, y ustedes estén sujetando el otro extremo de la cuerdita. Cuando yo desinflo ese globo, ustedes van a venir hacia mí, porque el globo en vez de hacer esto, ¡fum!, hizo esto, y les estira a ustedes hacia mí. Eso es una atelectasia. Así se tienen que imaginar todas las estructuras de una atelectasia, tanto el diafragma, el mediastino, las cisuras, todo ¡fum!, se retrae hacia el globo que perdió su aire. En una neumonía, no. En una neumonía es lo mismo que yo le cargue tierra al globo y siga de este tamaño. No, ninguno de ustedes mueve la cuerdita porque yo le cargué tierra del mismo tamaño a mi globo. Eso es una neumonía. Moco en el alveolo. No retrae absolutamente nada. Lo único que tienen de igual es esto, opacidad. El resto es totalmente diferente, ¿sí? Neumonía. Línea media. Acá ya tengo mi bronquio fuente. Solamente se ve el derecho, el izquierdo no se ve. Botón aórtico, botón pulmonar, corazón, un poco ensanchadito está el corazón, no está en gota. El diafragma derecho tengo un poco más arriba que el diafragma izquierdo, y acá tengo mi bloque de condensación, probablemente el lóbulo medio e inferior. ¿Cómo se describe? Es una radiografía de tórax, AP, en donde se observa una opacidad del lóbulo medio inferior del campo pulmonar derecho que no retrae la línea media. Impresiona un bloque de condensación. Ustedes me dicen eso, neumonía, digo yo en mi cabeza, ¿sí? Esta es una incidencia lateral donde se ve el mismo bloque de condensación, ¿sí? Este es igual a este. Acá vemos la misma cosa. Línea media, acá vemos nuestro bronquio fuente, bloque de condensación que no retrae ni siquiera el diafragma, no retrae mi línea media, ahí está súper centrada mi línea media, ¿sí? Radiografía. Otra igual, no se confundan retracción con la sobrelevación normal del diafragma, esto es totalmente normal. El derecho está más elevado por presencia del hígado. La opacidad, fíjense cómo se ve acá. Esa es la radioopacidad. Mi línea media está totalmente centrada. Esta es una incidencia postero-anterior. Y el corazón está bastante aumentadito de tamaño, ¿sí? Neumonía del campo pulmonar derecho. Ese es el diagnóstico. ¿Cuál es la descripción? Son totalmente respuestas diferentes. Cuando yo les pido describan la imagen, es una respuesta. Cuando yo les pido diagnóstico, es otra respuesta totalmente diferente. Descripción, se empieza primero por el tipo de estudio. Radiografía de tórax póstero anterior, en donde se observa un bloque radioopaco en el lóbulo medio del campo pulmonar derecho. Impresiona un bloque de condensación. No se observa desvío de la línea media, ¿sí? Diagnóstico, neumonía del pulmón derecho. Bien. Tomografía. Y les voy a mostrar ahora tomografía en vivo, porque desde mi punto de vista se ve mucho mejor cuando vamos pasando la tomografía. Acá. Neumonía.
Bien, fíjense lo que vemos en esta radiografía. Vemos muchas cosas. Para aclarar, todas estas imágenes que yo les voy a ir mostrando de acuerdo a las patologías que vamos viendo son de los pacientes del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Acá lo pueden ver. Todas estas tomografías yo agarré y copié en mi computadora para que mis alumnos puedan tener infinidad de imágenes. Más de 500 imágenes tengo de muchas patologías desde el 2018, creo, si mal no recuerdo. Bien, fíjense, línea media centrada, bronquiofuente, borramiento del seno costofrénico izquierdo, un gran velamiento del seno costofrénico derecho, broncograma aéreo. Ese es un nuevo término que tienen que anotar. Broncograma aéreo. Patognomónico de neumonía. ¿Qué es broncograma aéreo? Les voy a explicar. Esta es una tomografía de tórax, ventana mediastinal. ¿Cómo yo sé que es mediastinal? Porque veo gama de colores, blanco, gris y negro. En la ventana parenquimatosa veíamos todo blanco, ¿sí? ¿Qué es broncograma aéreo? Fíjense. A ver un ratito. Ahí se ve bien. Aorta está gris. Entonces esta es una tomografía simple de tórax, porque no tiene el mismo color que la columna vertebral. Vean cómo acá yo veo una imagen hipodensa con una curva ascendente. Esto es un derrame pleural. Esta imagen que yo veo acá, que impresiona tener varias cavidades, es el corazón. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Que parece también tener el mismo color prácticamente que el corazón. Esto que está acá, que me ocupa prácticamente todo mi campo pulmonar, es líquido. Fíjense que tiene la misma consistencia que esto y tiene exactamente la misma consistencia que la aorta. La sangre es líquida. Derrame pleural y coincide con esta radiografía. Coincide completamente con esa radiografía. ¿Qué es esto que ustedes están viendo acá? Moco. Eso es moco. Ese es el bloque de condensación que se ve en la radiografía. Y esto que ustedes ven acá, que parecen raíces de árboles, todo esto que ustedes ven acá, eso es broncograma aéreo. Broncograma aéreo es patognomónico de neumonía. Este es el bloque de condensación. ¿Qué es el broncograma aéreo? Este es mi alveolo totalmente destruido. O no destruido, pero... A ver, este es mi alveolo lleno de moco. Moco, 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 moco. Eso es neumonía, alveolo con moco. Este alveolo es esto que se ve acá. El bloque de condensación. El broncograma aéreo, ¿qué es esto? El aire que entra súper bien, pero que se queda atrapado en los bronquios porque no puede atravesar este alveolo que está lleno de moco. Entonces se queda atrapado. Por eso el que tiene neumonía, y neumonía grande, tiene dificultad respiratoria, porque el oxígeno no pasa ese alveolo que está lleno de moco. Entonces la saturación baja del paciente con neumonía, con grandes bloques de neumonía. Eso es el broncograma aéreo. Ustedes ven broncograma aéreo en una TACAR. Fíjense cómo se ve.
Broncograma aéreo, neumonía, punto, no hay vuelta que dar, no hay otro diagnóstico, no existe otra patología que tenga broncograma aéreo, no existe. Broncograma aéreo es igual a neumonía. Ustedes quieren saber, gran 7, ¿por qué no veo nada de pulmón? ¿Qué es el resto? Se van a una ventana mediastinal. La ventana mediastinal, acuérdense, sirve para ver líquido. Entonces ustedes van a diferenciar perfectamente lo que es moco de lo que es líquido. Se ve súper bien ahí. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Neumonía del campo pulmonar derecho complicada con derrame pleural masivo del lado derecho y leve del lado izquierdo. En una radiografía, grado 3 del lado derecho y grado 1 del lado izquierdo. Acuérdense que en una radiografía podemos graduar. ¿Por qué grado 3? Porque mi líquido se va hasta mi vértice pulmonar. Y acá veo mi broncograma aéreo, mi bloque radio opaco. Entonces, en esta radiografía yo también puedo diagnosticar neumonía del campo pulmonar derecho complicada con derrame pleural grado 3 del lado derecho y grado 1 del lado izquierdo. ¿Se entendió las imágenes? ¿Se entendieron las imágenes? Sí. Vamos a la clase ahora. Fíjense, esta es una radiografía. Perdón. Esta es una radiografía PA y esta es una tomo ventana mediastinal. Fíjense, el pulmón se ve de otro color, la columna se ve de otro color, entonces por eso yo sé que es mediastinal. Si era parenquimatosa, se iba a ver todo blanco. Este bloque de condensación que yo veo acá es este mismo bloque. Por supuesto que voy a preferir un atacar para ver una neumonía y no una radiografía porque tengo una reconstrucción de imágenes. En una radiografía veo, en este caso, una sola incidencia, póster anterior. En la radiografía puedo no ver el broncograma aéreo, pero veo mi bloque, veo mi línea media centrada. En la tomografía sí veo broncograma aéreo. De hecho, que si no veo broncograma aéreo, esto es un tumor. No es una telestasia, es un tumor. Veo un broncograma aéreo, que ustedes ya saben lo que es un broncograma aéreo. Aire atrapado en las vías respiratorias secundarias, en los bronquios, ¿sí? Y todo esto que está alrededor es moco en el alveolo, ¿sí? Misma patología, con características diferentes en estudios diferentes. Asimismo es el enfisema, misma patología, pero se observan características diferentes en estudios diferentes, ¿sí? Acá está la grandiosa diferencia entre una neumonía y una atelectasia del lóbulo superior. En ambos veo bloques radioopacos. Sí, señores. Pero fíjense acá lo que ocurre. ¡Pum! Un desvío grandote. Acá recién tengo mi carina. Entonces eso sí es una desviación, una retracción. Fíjense cómo el diafragma acá sube. Acá no. Acá viene bien su curvita. Bien la curva. Y otras características más que vamos a ver cuando demos atelectasia del lóbulo, de lóbulos independientes. A esto se le llama, acá vemos la línea media que está totalmente centrada. A esto se le llama bloque de condensación, neumonía. A esto se le llama atelectasia del lóbulo superior derecho, ¿sí? Son muy parecidas las imágenes, sí, son muy parecidas las imágenes. Por eso es que yo les enseñé a ustedes a mirar la radiografía de adentro para afuera. Ustedes no pueden comerse ningún solo detalle, porque no es lo mismo decir
señor, usted se va a quedar internado porque tiene una neumonía del lóbulo superior derecho y necesita antibiótico. A decir, mire señor, usted satura bien, tiene una pequeña atelectasia, no va a necesitar tubo, vaya y haga ejercicio con un fisioterapeuta. Totalmente diferente es la conducta, súper diferente. Los dos van a tener dificultad respiratoria, quizás. El de la atelectasia capaz y no tenga siquiera dificultad respiratoria, pero sí un dolor. El otro va a tener una ligera dificultad respiratoria. Uno necesita antibiótico, el otro no. En uno hay que averiguar por qué colapsó el pulmón. Probablemente tenía una bulla, exceso de, qué sé yo. Generalmente los que tienen bulla, cuando están haciendo ejercicio, empiezan con esa dificultad respiratoria. Un máximo esfuerzo al pulmón, ¡pum!, explota la bulla. Eso suele ocurrir. El otro no, el otro evidentemente se ligó una neumonía de la comunidad y hay que averiguar si realmente es eso. La importancia de un diagnóstico y el otro radica en el tratamiento posterior y en el origen de la causa. Totalmente diferente es una imagen de la otra, ¿sí? Bien, bronconeumonía. Bronconeumonía, ¿qué es? Bloques de condensación múltiples, ya sea en un solo campo pulmonar o en los dos campos pulmonares. Exactamente lo mismo que una neumonía, pero múltiples focos de condensación. Eso es una bronconeumonía. Esta, quiero que me digan, ¿qué ventana es? Parenquimatosa. Perfecto, doctor. Esta es una ventana parenquimatosa porque veo todo blanco menos mi pulmón. ¿Cómo se llama esto que estoy señalando acá? ¿Cómo se llama esto que parece raíz de árbol? Bronquios. Broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Entonces, ¿esto qué es? Muco. Muco. ¿Cuál es el diagnóstico? Neumonía. Sí, señor. Perfecto. ¿De qué pulmón? Izquierdo. Izquierdo. Exactamente. Cuando yo veo broncograma aéreo acá, un bloque de condensación, broncograma aéreo acá, broncograma aéreo acá, otro bloque de condensación. Esto ya es una bronconeumonía. Ahora, no se dice, o sea, ¿cómo se cuantifica ahora en COVID porcentajes? De acuerdo a la cantidad de pulmón afecto, se dice 5%, 20%, 50% del campo pulmonar. De acuerdo a cuánta cantidad de bloque neumónico yo veo. Así se cuantifica el porcentaje de pulmón afecto. Acá, por ejemplo, tengo 50% del pulmón afecto, sea mi pulmón completo. Prácticamente 50% de un lóbulo y 5% del otro. 55% del campo pulmonar afecto tengo, ¿sí? Esto es muy pequeño, muy pequeñito, incipiente. Quizás y un 10%, un 15% del pulmón afecto tenga, ¿sí? Se calcula de acuerdo a cuántos bloques neumónicos hay y qué tan grandes son, qué tanto ocupa en un pulmón. Así se calcula el porcentaje de pulmón afecto. Acá veo un broncograma aéreo, otro broncograma aéreo. Esto es una bronconeumonía, porque tengo dos, en los dos campos pulmonares. Si tuviese solamente uno, este no existía, y solamente este, neumonía del campo pulmonar izquierdo, y viceversa, ¿sí? ¿Se entendió lo que es neumonía y bronconeumonía? Sí. Bien.
TBC, tuberculosis. En realidad, la caverna en Paraguay sí es patognomónico de tuberculosis. Las cavernas pueden ser tuberculosis, micosis, tumores abscedados, neumonías abscedadas. Puede ser eso. Caverna, ¿qué es? Parénquima pulmonar destruido por necrosis que puede estar ocupado o no por moco, sangre, necrosis o todos ellos. La caverna es parénquima pulmonar destruido. Desapareció ese parénquima pulmonar, por eso se ve negro en el interior, porque no hay nada. Puede estar ocupado o no por algún tipo de secreción. El paciente tuberculoso tiene pus, tejido necrótico dentro de la caverna, por eso cuando tose sale pedazos y pedazos de moco, que es el diagnóstico más fidedigno para hacer tuberculosis, es observar los bacilos, ¿verdad? En moco, en secreción. Acá tenemos las, me faltó abscesos, me faltó. Todas estas son las causas de cavernas. En Paraguay, ver caverna es igual a tuberculosis. ¿Cómo se describen las imágenes? Acuérdense, primero hay que decir qué estudio es. Esta es una radiografía póstero anterior de tórax, donde se observa en el lóbulo inferior derecho una imagen redondeada con un nivel hidroaéreo. ¿Qué es nivel hidroaéreo? Aire. Y en este caso, moco, pus, necrosis, lo que fuere. Líquido y sólido. Eso es nivel hidroaéreo, ¿sí? En este caso se ve una imagen en el lóbulo inferior derecho, redondeada con un nivel hidroaéreo. Impresiona una caverna. Caverna es la terminología que ustedes tienen que usar para describir esta imagen. Para describir esta imagen. Caverna, ¿sí? En Paraguay, caverna es igual a TBC. Fíjense, esta caverna o esta imagen redondeada con un centro radiolúcido está vacía. Esta imagen redondeada con un nivel hidroaéreo está semillena. Cuando el paciente tose, este moco, pum, 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 se va y sale por la vía, en este caso por la vía, por la boca, por la vía respiratoria aérea, ¿sí? No sale por las fosas nasales, sale por la boca. Bien, esta está vacía. No deja de ser caverna porque está vacía. Caverna es la destrucción del parénquima. En este caso está vacía, ¿sí? Acá vemos una neumonía abscedada, bloque neumónico, que tiene sus cavernas. La neumonía, chicos, se complica de tantas formas. De formas que ustedes ni se van a imaginar, se complica la neumonía. Una de ellas es necrosando el parénquima. Esa secreción purulenta que hay en el alveolo causa estragos. Estragos causa en el parénquima pulmonar. Una de ellas puede ser destrucción, necrosis del mismo y forma cavernas dentro de un bloque de neumonía. Evidentemente, si el paciente ingresa por tos, catarro, fiebre, ustedes le diagnostican neumonía, le internan, le hacen su tratamiento. El paciente no mejora. Empeora la tos productiva, húmeda. Hace fiebres por picos. Ustedes le repiten. Lo ideal sería un atacar. Y ven cavernas
El paciente se sobreinfectó o está empeorando y hay que rotar de antibióticos, ¿sí? Bien, la tuberculosis, TBC, tiene dos formas de presentación imagenológica en pulmón. Tenemos tuberculosis de partes blandas, tenemos tuberculosis intestinal. En pulmón tenemos dos formas de presentación. La TBC cavitaria, que es esta, donde forman cavernas. Y cuando es más diseminado tenemos la TBC miliar. Cuando afecta de vértice a base ambos campos pulmonares con un patrón de puntillado difuso. Difuso significa todo el pulmón. Fíjense que es diferente. Este patrón cavitario a este patrón difuso. Uno es tuberculosis. Les voy a borrar de vuelta. Tuberculosis cavitaria y el otro es tuberculosis miliar. Ambas son tuberculosis. Ambas son patologías infectocontagiosas. No porque uno tenga dos pelotitas chiquititas allá arriba y el otro tenga todo el pulmón, uno es más contagioso que el otro. No, señores. Fíjense, esta es una AP y esta es una PA de tórax, ¿sí? Con una simple radiografía yo puedo hacer el diagnóstico de TBC. Claro que puedo, obviamente, y tengo que poder hacer el diagnóstico. Fíjense, acá tengo broncograma aéreo. Tengo más broncogramas aéreos y tengo dos cavernas. Acá tengo otra caverna. Y esto es un patrón miliar de la tuberculosis. Por supuesto que la clínica acompaña. Tos crónica, más de 14 días, pérdida de peso, tos húmeda, o sea que el paciente escupe moco. Más estas dos radiografías, el diagnóstico clínico por lo menos ya está hecho. TBC, ¿sí? La tuberculosis miliar, que es esta. Fíjense, este es un paciente enfisematoso, aplanamiento de ambos diafragmas, y además otra vez el prójimo tiene tuberculosis. Fíjense cómo hay aumento del espacio intercostal y no vemos la hiperlucidez porque está lleno de bacilos. La tuberculosis miliar en una tomografía se ve como florcitas. Fíjense que parecen estas unas florecitas, romantizando la enfermedad, ¿verdad? Así se ve el patrón miliar en una ventana parenquimatosa o en una tacar. Parecen florecitas. El patrón miliar. Las cavernas, les voy a mostrar en las tomografías que vamos a ver a continuación, se ven agujeros negros en el pulmón. Agujeros negros. La tuberculosis miliar no. La tuberculosis miliar se ve así, como florecitas, ¿sí? Y por último, cáncer. Tumores. Los tumores son imágenes redondeadas, sin broncograma aéreo, en cualquier posición del pulmón, cualquier posición, superior, medio, inferior, derecho, izquierdo, pequeño, grande, no importa, pero no tiene broncograma aéreo. No sigue la cisura del pulmón. El tumor es redondo, redondo. Se informa cuando tiene más de 2 centímetros es masa. Menos de 2 centímetros es nódulo. ¿Y cómo yo voy a saber que tiene más o menos? Y chicos, si mi corazón prácticamente tiene el mismo tamaño que la imagen, y evidentemente va a tener más de 2 centímetros. Si es que yo tengo una imagen así pequeñita, radio opaca, esto es un nódulo.
Yo tengo que ir comparando mis estructuras, mis hallazgos patológicos con las estructuras fisiológicas para calcular más o menos el tamaño que va a tener, ¿sí? Ambas imágenes son masas. ¿Cómo voy a describir ambas? Radiografía postero-anterior de tórax, en donde se observa una imagen radio-opaca, bien redondeada. En el campo pulmonar izquierdo, impresiona una masa. Esa palabra impresiona les puede salvar a ustedes la carrera. Impresiona tal cosa significa, las características imagenológicas me orientan a este diagnóstico, pero se hace de otra forma. Todo eso significa la palabra impresiona. ¿Qué pasa si es que esto es un granuloma? Y yo le digo al paciente, sí señor, usted tiene un cáncer de pulmón. Y después haciendo los estudios más específicos, nos damos cuenta que era un granuloma. Granuloma que es un cuerpo, cuando el cuerpo encapsula un cuerpo extraño en el pulmón. El paciente puede demandarnos, ¿bajo qué título? No me acuerdo, difamación, falso diagnóstico, qué sé yo, el título de la demanda, pero puede demandarnos. Entonces, ¿cómo ustedes tienen que describir? Radiografía postero-anterior de tórax, donde se observa en el campo pulmonar izquierdo una imagen redondeada, radio opaca, que impresiona una masa. ¿Cuál es el gol estándar de los tumores? Tomografía con contraste. ¿Por qué con contraste? Porque los tumores se realzan, se iluminan por la vascularización aberrante que tienen. Todos los tumores malignos, entiéndase, cáncer, tienen una vascularización aumentadísima. Entonces, con el contraste, se realza, parecen foquitos de Navidad. Ese es el estudio dirigido. Por supuesto, la confirmación se va a hacer con una punción que se haga. Anatomopatológico es el diagnóstico final. Estos son estudios diferentes para una misma patología. Esta es una TACAR y esta es una RX de tórax AP, al parecer, donde se observa imágenes redondeadas, radio opacas y acá hiperdensa en el campo pulmonar izquierdo que impresiona una masa, ¿sí? Cuando tenemos varias masas de varios tamaños distribuido por todo el campo pulmonar, tanto derecho como izquierdo, se llama suelta de globos. Suelta de globos. Suelta de globos, así como broncograma aéreo, borramiento del seno costofrénico, suelta de globos es patognomónico a metástasis pulmonar. ¿Qué es metástasis pulmonar? Diseminación del cáncer al pulmón. Cuando yo les digo, vamos a describir la imagen 1, radiografía de tórax, PA, en donde se observa una suelta de globos, no hace falta ni siquiera decir más. Suelta de globos es igual a metástasis pulmonar, ¿sí? Acá vemos dos imágenes, una TACAR y una ventana mediastinal, donde se observa una imagen redondeada, bien delimitada. Acá es hipodensa. ¿Por qué? Porque no tenemos contraste. Fíjense la aorta cómo está gris, porque no tiene contraste. Es una masa en el lóbulo inferior.
¿Por qué yo sé que es el lóbulo inferior derecho? Porque acá ya está mi hígado. Este es el hígado, esta es la cava, este es el corazón, y acá ya empieza mi estómago, ¿sí? Por eso yo sé que es el lóbulo inferior derecho. Acá probablemente sea el lóbulo medio derecho, porque no veo, mira, acá está mi carina, a punto de dividirse la tráquea hasta acá, y este es el esófago. Entonces probablemente sea el lóbulo medio. Campo pulmonar derecho. Mismas descripciones. Si esto tenía un broncograma aéreo, iba a ser una neumonía. Fíjense cómo no tiene ningún broncograma aéreo, entonces mi diagnóstico cambia atrozmente, ¿sí? Suelta de globos se llama en tomografía y suelta de globos se llama en radiografía. En ambos estudios yo digo suelta de globos, ¿sí? Metástasis. PET scan. Este es un estudio nuevo. Antes de terminar la clase ya. PET scan. Scan es escáner, es pasar a través del cuerpo, significa. ¿Qué significa PET? Tomografía por emisión de positrones. Son siglas en inglés. Tomografía por emisión de positrones. ¿Qué es eso? El paciente se le administra o se le da de tomar un contraste iónico, o sea, radioactivo. Se le da radiación al contraste y el paciente toma. Doutora, Sí, qual que é a sigla de PET mesmo? Tomografia de posição? acá les voy a... Tomografía por emisión de positrones. Tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Esta es una T, T de tortuga. Se me alargó nomás mi T. Al paciente se le da de consumir un contraste radiactivo, un azúcar, o se le inyecta o se le da de tomar. Tiene ese azúcar radiactivo, tiene predilección por las estructuras que tienen un catabolismo acelerado. Ustedes saben que los tumores malignos, el cáncer se multiplica, tiene vida propia. Para mí el cáncer es un ser inteligente que tiene vida propia. Entonces el azúcar va y ilumina de esta forma que ustedes están viendo los tumores. ¿En qué caso se usa el PET scan? Es un estudio que sale acá en Paraguay 14 millones de guaraníes. No cualquiera se hace y no es indicación para cualquier tumor. No, el PET scan es una de las indicaciones para tumores primarios ocultos. ¿Qué significa eso? Viene el paciente por debilidad del estado pulmonar, decaimiento del estado general, debilidad. Se le hace su laboratorio, su electro, se le hacen todos los estudios, no se encuentra la causa. Se le hace una tomografía. ¡Pum! Se ve un nódulo en el pulmón. El nódulo en el pulmón es una tortura encontrarlo. ¿Por qué? Porque lo más frecuente en el pulmón son las metástasis. No es el tumor primario de pulmón lo más frecuente. No, el cáncer de pulmón no es muy frecuente. Lo más frecuente es la metástasis. Cuando ustedes ven un nódulo en pulmón, tienen que buscar orificio por orificio el primario. Endoscopía, para ver si no es estómago, esófago. Colonoscopía, para ver si no es colon.
Ecografía abdominal para ver si no es ovario, útero, páncreas. Se hace, no se imaginan todos los estudios que se hace para descartar o para encontrar. Cuando no se encuentra, se hace el PET scan. El PET scan ilumina maravillosamente los tumores primarios. Muchas veces el tumor primario está en la glándula mamaria. Es indetectable por palpación, siquiera por mamografía. Con el PET scan se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mastectomía y después se tratan las metástasis pulmonares, ¿sí? El PET scan es una tomografía por emisión de positrones, un contraste radioactivo que se da de tomar o se coloca en las estructuras vasculares. La utilidad más empleada hoy día es primarios ocultos, ¿sí? La oncología es una especialidad donde nos basamos por protocolos. El PET scan está dentro de protocolos específicos, no a cualquiera se le hace, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de lo que es una tomografía simple y un PET scan. Fíjense, el PET scan ya detecta que está en el bronquio. Por una tomografía simple vemos el tremendo tumor pulmonar, pero no vemos absolutamente nada en el bronquio. Esto era un tumor broncogénico, metástasis pulmonar. No era un tumor primario de pulmón. Para que vean la importancia del PET scan. Otro PET scan que detecta múltiples focos y fíjense, mama. Esa es la glándula mamaria en un PET scan. Bien. ¿Se entendió la clase de hoy, señoras y señores? Sí. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Doutora, você pode explicar, por gentileza, sobre a bronconeumonia novamente? Sí, les voy a mostrar con un ratito. Ay. Un rato, chiquillos. Bronconeumonía. Vamos directamente a lo que es una ventana parenquimatosa para poder observar, ¿sí? Bien. Bronconeumonía, doctora, ¿qué es? Varios focos de condensación, ya sea en un mismo campo pulmonar o en varios o en los dos campos pulmonares, pero varios bloques de condensación. Ese ya es el hígado. Ahí tenemos dos en el campo pulmonar derecho. Acá tenemos otro
Son varios bloques de condensación. ¿Y cómo vos sabés qué es condensación? Porque tenés que ver el broncograma aéreo necesariamente. Fíjate acá cómo tenés tu broncograma aéreo. Acá tenés otro. Acá tenés otro. Broncograma aéreo se ven como raíces de árboles. Entonces, cuando vos ves un bloque de condensación, porque viste su broncograma aéreo, y ves 1, 2, y ves otros por acá, 3, a eso se le llama bronconeumonía, múltiples focos de condensación. ¿Sí? Sí. Otra pregunta. No, solamente. Gracias, doctora. Uy. ¿Alguien tiene otra pregunta, chicos? Doutora, o síndrome del estresse respiratório seria uma bronquionemonia difusa? ¿Cómo, doctor? El síndrome del estresse respiratório agudo seria uma bronconeumonia difusa, vista na radiografia? Distrés, sí, vendría a ser. Hay mucha. Cuando vos escuchás distrés es porque ya el cuerpo prácticamente se está cansando por la cantidad de fibrosis, de moco que tiene. Entonces, el distrés no solamente es imagenológico, el distrés es clínico y laboratorial. Cuando vos escuchás distrés es porque hay una acidosis respiratoria, hay una imagen que acompaña con bronconeumonía, fibrosis, y el paciente está, o sea, tiene clínica respiratoria de cansancio, está con una frecuencia respiratoria muy alta. Todo eso es un distrés respiratorio, no solamente imágenes, ¿sí? Sí, é porque a definição traz como infiltrado pulmonar bilateral difuso. Isso seria ocasionado como uma tuberculose vista na radiografia ou uma pneumonia? Infiltrado de forma puntiforme es TBC miliar. Infiltrado o imágenes radiopacas en forma de condensación es otra cosa. Condensaciones múltiples es bronconeumonía. Si vos me decís infiltrado puntiforme, de vértice a base, difuso, es TBC miliar. Fíjate cómo pequeñas palabras diferentes cambian tu diagnóstico. Puntillado es miliar. Bloques múltiples de condensación. Podés decir difuso. Difuso significa que está en todo el pulmón, pero son bloques. No es un infiltrado puntiforme. Uno es bronconeumonía y el otro es TBC miliar, ¿sí? Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Doutora, Sí. pode falar, Renato. Diário. Las fibroses que são causadas pelas lesões, pelas pneumonias, por las infecciones, son reversibles hasta que No, doctor. Lo que vos tenés que hacer es, que es lo que ocurre ahora por esta enfermedad desgraciada que tenemos en todo el mundo, incluir en tu tratamiento la fisioterapia lo antes posible. ¿Para qué? Para que el pulmón se expanda, se expanda, se expanda. Es lo mismo que, a ver, ¿cómo les puedo dar un ejemplo? Acordate que si tu paciente tuvo una neumonía con necrosis, ese pulmón no se va a recuperar, doctor. Se fibrosa y punto, se fibrosa. El hígado es el único que puede regenerar células, hepatocitos. El pulmón no regenera neumocitos. Cicatriza, sí, el paciente se cura, pero hace fibrosis. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Antes de instalarse esa fibrosis por completo, tenés que hacer que tu pulmón se expanda. Entonces esa fibrosis queda un poco más elástica,
flexible y tu pulmón no pierde mucho esa capacidad de expandirse. Pero de que la fibrosis es irreversible, doctor, porque es la forma de cicatrizar el pulmón. Ahora, que vos incluyas a tiempo una fisio para poder hacer esa fibrosis un poco más distensible, sí, es otra cosa. Vos podés recuperar tu capacidad respiratoria, pero a un post-COVID que hizo fibrosis, le haces una tomografía dentro de 2 años y va a seguir teniendo su fibrosis, doctor. Lastimosamente. Otra pregunta. Gracias, doutora. Doutora, como eu descrevo na broncopneumonia? Una bronconeumonía, doctora, vas a describir de la misma forma que haces una neumonía, pero vas a decir múltiples focos de condensación, ya sea en el campo pulmonar derecho o en ambos campos pulmonares. Le vas a agregar esa palabra múltiple, ¿sí? Sim. E, por exemplo, na tuberculose cavitária, onde não há presença de secreção? Caverna vacía. Se observa una imagen redondeada con un centro radiolúcido que impresiona una caverna vacía. E quando está toda llena? Toda llena, una imagen redondeada donde se observa una imagen redondeada que impresiona una caverna llena. Y cuando está medio era con nivel hidroaéreo, ¿sí? Gracias, doutora. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Para terminar la clase, les voy a mostrar una TBC en tomos de pacientes reales. A ver. Bueno, este paciente tiene un combo de cosas. Les voy a mostrar otra. Estas son las imágenes que al final del semestre ustedes me tienen que decir exactamente lo que tiene el paciente. Pero al final del semestre, cuando ya vimos todo y ya no hay más duda de nada. Esto es enfisema. Fíjense cómo se ve el enfisema, los alvéolos destruidos. Esto es lo que se llama un enfisema pan-acinar. Fíjense lo que es este alveolo. Es uno solo, gigante, destruidísimo. Esto tampoco es reversible. Esto es totalmente terminal, incompatible con la vida prácticamente. Fíjense, hasta que parece una atelectasia, derrame pleural. Les quiero mostrar una tuberculosis. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? El primer diagnóstico que se les viene a la cabeza, ¿cuál es? Enfisema pulmonar. Sí, señor, enfisema pulmonar. Fíjense el aplanamiento que tiene tremendo. El corazón en gota tremendo y el aumento impresiona un aumento de la caja torácica.
A ver. Acá está una. Ustedes me van a decir que ven. Les voy a pasar 2 veces. Ahí ya empieza el hígado. Entonces les voy a subir de vuelta. ¿Esto qué es? Fíjate cómo tiene una capa gruesa, un reborde grueso. El alveolo no tiene un reborde grueso. Cuando ustedes ven un reborde grueso de esta forma, es una caverna. El enfisema es esto. Fíjate cómo el enfisema no tiene un reborde grueso, hiperdenso en este caso. Eso es un enfisema. Esto, ¿qué va a ser? Fíjense esto. La neumonía. Sí, señor. Hay imágenes. Miren lo que es esto. Esto que está acá. Un poquito más arriba. Acá hay otro que tiene un centro negro. Estas imágenes, esta que está acá. Fíjense, esta que está acá. Esta otra que está acá. Este es un paciente con TBC, tuberculosis. En estas imágenes, en esta radiografía, miren acá, acá van a ver, en una ventana, vean las cavernas como se ven. Esta es una caverna gigante y esto, fíjense que es diferente. Esto de esto. ¿El centro es igualmente negro? Sí, pero el reborde es diferente, es más grueso en una caverna, porque hay moco. En un enfisema no hay moco, hay destrucción de alveolos. Acá tenemos moco rodeando a esa destrucción. Fíjense acá. Estas son cavernas que son diferentes solamente por el grosor. Acá tenemos otro. Es diferente a un enfisema. Fíjense esto. Esto es una pared súper gruesa. Acá tenemos fibrosis, tenemos moco, tenemos necrosis, un montón de cosas que rodea a esto, que es ausencia de parénquima pulmonar. Así se ven las cavernas en una tomografía. Por supuesto, una ventana mediastinal no se usa mucho para ver eso. Se usa una ventana parenquimatosa. Fíjense todo el infiltrado moco que tiene, o bacilos en este caso, que tiene nuestro paciente y la infinidad de cavernas que tiene. Esto es una TBC cavital de un paciente de 71 años de edad, sexo femenino, Lorenza Riquelme, ¿sí? Nuestro programa incluye una vez de todas las patologías. Al terminar todas las patologías,
nos da el tiempo perfectamente para repasar. De hecho, antes de cada examen se deja uno de los días o dos para repaso. Y yo les voy a pasar todas las patologías torácicas y ustedes me van a ir diciendo, esto es esto por esto es aquello por esto. Y así vamos a ir repasando. Entonces, antes del primer parcial, donde entran todas las patologías torácicas, pleurales, bronquiales, parenquimatosas, mediastinales, un día entero vamos a tomarnos, o sea, probablemente lunes y martes, vamos a tomarnos para repasar. Y yo les voy a mezclar todas las patologías. En teoría, ustedes previamente ya tuvieron que haber leído y vamos a empezar a dilucidar cada una de las imágenes. Entonces, ustedes van a haber visto una vez en el desarrollo de la clase, una segunda vez para el repaso del parcial y una tercera vez para el final. 3 veces vamos a ver cada cosa. No va a haber forma de que no se les quede porque 3 veces vamos a ver cada cosa prácticamente, ¿sí? Hay una pregunta que hicieron en el chat un ratito. El cronograma semestral, sin problema les paso una vez que yo tenga, yo ya pedí eso a la facultad y me tienen que pasar, chicos. Cuando me pasen, yo subo en la plataforma. ¿Está? No se preocupen por eso. Bien, ¿alguna pregunta? Doutora, ¿No? Sí. a sua parcial é múltipla escolha? ¿El parcial cómo va a ser? El parcial va a ser múltiple choice, pero tanta imaginación yo tengo, doctora. Yo les voy a poner imágenes, yo les voy a poner casos clínicos, yo les voy a poner signos patognomónicos, yo les voy a preguntar diagnósticos diferenciales, yo les voy a preguntar gol estándar. Hay muchas formas de preguntar en esta materia, que es bastante, da la posibilidad de ser muy ingenioso, ¿sí? Pero sí, va a ser múltiple choice en plataforma. A menos que me digan lo contrario, a menos que la facultad me diga que va a ser presencial el examen, es otra cosa. Pero hasta el momento es solo virtual, ¿sí? Gracias. Bien. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Continuamos con tórax la semana que viene, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Gracias por hoy. Hasta luego, señores. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doutora.